Buenas tardes a todos. Hoy día nos encontramos en la segunda cápsula correspondiente a la asignatura de control de máquinas eléctricas rotativas. En esta segunda presentación veremos lo que es específicamente los motores de inducción trifásico, la primera parte, preambular. Configuración en estrella y triángulo. Y más el ensayo con el dinamómetro mm, a través de LV-SIM de Festo. Lo primero que se nos pide es que ustedes aprendan a operar, configurar y trabajar con respecto a lo que son los motores de inducción, tanto en la conexión estrella y triángulo. Verificar el sentido de giro y medir tensiones, tanto de línea como de fase y corrientes que tengamos dentro de nuestro circuito aplicado. A través de todo esto de nuestro dinamómetro para poder registrar de velocidad y los distintos parámetros que se van a ir integrando en la guía número 2 que corresponde a la asignatura. Dado que es importante también recalcar que en este caso que la configuración en estrella y delta, según la placa que tengamos de nuestro motor, es de 220 el H380, ¿ya? Y con eso vamos a ver el sentido de giro de lo que son los motores trifásicos. También vamos a ver lo que es la relación de carga versus velocidad, en este caso la aplicación de un par a través de la velocidad que vamos a tener dentro de un motor trifásico. Vamos también a ver lo que es la relación de velocidad versus torque y de corriente versus torque. Todo esto a través de lo que se ha visto en la parte teórica, pero ahora aplicado a ejercicios que vienen dados, ¿no es cierto?, para el desarrollo dentro de la asignatura en lo que son los laboratorios de la especialidad. Con el propósito y fin es que nosotros podamos trabajar con el software LV-SIM Desfecto, donde ustedes ya tienen la página de acceso y la contraseña en el ambiente de aprendizaje de la asignatura, lo cual les va a permitir trabajar en forma online directamente cada uno de estos software e integrar los módulos que se piden, ya sea, por ejemplo, en el caso de lo que es trifásico. También es importante que una vez que ustedes hayan realizado la simulación y haber obtenido los resultados y comprobado efectivamente que funcionan, deben siempre trabajar con seguridad y con lo que son los elementos de protección personal que se tienen para el caso, ya que cuando terminen con lo que es la simulación, ustedes tendrán que poner en puesta en servicio y puesta en marcha y utilizar los instrumentos de medición para cotejar que los valores obtenidos tanto en la simulación como en la práctica sean concordantes o parecidos. Para esto, como les dije anteriormente, la página ya está directamente en el ambiente de aprendizaje y está el código de acceso para poder trabajar bajo el software del LBC. La primera parte que hay que hacer y que es fundamental antes de empezar a poder trabajar con el software es que nosotros en la parte de las opciones, que está en la parte superior de la plataforma, debemos cambiar la red, ¿no es cierto?, que es de 240 volt a 50 Hz, ya que por default y por defecto aparece a 120 volt 60 Hz. Entonces, si nosotros empezamos a trabajar con esa relación, tarde o temprano vamos a tener el problema que los valores que vamos a haber medido y haber obtenido no corresponden a la realidad. ¿Ya? Paso principal y primordial es cambiar el voltaje de la red. El primer ejercicio que se nos propone en la guía de desarrollo es tener un motor en la configuración estrella. ¿Cómo vamos a saber que un motor en la configuración estrella? Porque siempre que tengamos los terminales unidos entre ellos, ¿no es cierto?,
vamos a tener una configuración acá, el 4, el 5 y el 6. Al tenerlo unido, inmediatamente ahí estamos viendo que tenemos una configuración en estrella. Y lo estamos alimentando por el terminal 1, 2 y 3 desde una fuente de alimentación trifásica, ya que para nuestro caso va a ser una fuente de alimentación trifásica variable, pero la vamos a dejar prescrita en los 380 volts. Vamos a ir intercalando en cada uno de ellos, vamos a ir intercalando lo que son los amperímetros para ver las corrientes líneas que van a estar entrando al sistema, en este caso a cada una de las bobinas, y comparar si efectivamente son idénticas o muy parecidas. También tenemos que tener un voltímetro para poder medir los voltajes que va a haber entre la fase A con B, B con C y A con C, ¿ya? Todo esto bajo el protocolo de seguridad, sabiendo que después en el punto de vista práctico, tenemos que tener mucho cuidado ya al energizar y por eso la exigencia de lo que son los elementos de protección personal. Luego, con lo que vimos anteriormente, nosotros aquí tenemos que este motor, como lo vemos que está puenteado, está en la configuración en estrella. Y ahí vamos a tener los voltajes que vamos a estar alimentando directamente de nuestra fuente de alimentación. ¿Ya? Y yo puedo ir cambiando cada uno de ellos para ir viendo efectivamente cuáles son la relación que existe cuando mido entre fase y fase y cuando mido entre fase y neutro. ¿Ya? Por eso que unos se van a llamar tensiones de línea y los otros se llaman tensiones de fase, y utilizando para esto lo que es un motor jaula de ardilla. Entonces, una vez que hagan no solamente estas dos mediciones, ustedes se nos pide que son tres mediciones para tensiones de línea y tres mediciones para lo que es de fase. Lo mismo, en forma idéntica, se nos está pidiendo medir las corrientes que vamos a tener dentro, en este caso, de un motor cuando lo vimos aquí, esos puentes que están ahí, ¿no es cierto? Estos puentes que están así, eso indica que están en estrella y vamos a medir las corrientes que tiene cada uno de ellos. Si yo mido en dos, deberían ser exactamente lo mismo que el caso anterior. Luego viene la segunda conexión, que en este caso para un motor jaula de ardilla, la conexión delta. Para la conexión delta quiere decir que todas las bobinas quedan sometidas a una tensión que va a estar entre una fase y otra. Si yo analizo esta fase que viene aquí, ¿no es cierto? Es una fase y acá yo veo es otra fase. Si analizo la segunda, esta sería la fase 2, ¿no es cierto? Tiene la fase 2, pero aquí por la salida 5 veo que va a la fase 1. Y para el caso acá, en el punto 3, tengo la fase, ¿no es cierto? Que va conectada acá. Y lo que es la fase que está en el número 6 va conectado a la fase 2. Entonces tengo conectado a la fase 3 y 2. Cada una de ellas va a quedar sometido, que en este caso las bobinas van a quedar sometidas a 380 volts. Para nuestro caso acá aparecen 381.9 volts con la corriente que vamos a ir midiendo. ¿Ya? Y esta es la configuración que se realiza a posterior en un motor. Después de haber iniciado la configuración en estrella, después viene la configuración en delta. ¿Ya? Acá registramos los valores que tenemos. Y ojo, siempre entendiendo, comprendiendo, analizando y viendo que todo lo que estamos aplicando aquí, después lo tenemos que poner en práctica una vez que tengamos que conectar físicamente los bancos de LACBOL para hacerlos funcionar. Luego, acá tengo lo mismo, pero vamos a tener las corrientes de línea y las corrientes de fase que voy a estar midiendo dentro de el circuito.
¿ya? Y con esos valores, una vez que yo las vaya midiendo con los voltajes y las corrientes, yo las voy a ir tabulando para poder ver que efectivamente se cumpla el propósito de la guía de la asignatura de control de máquinas eléctricas rotativas. Y ahora aterrizando ya más al punto de vista práctico, 100% práctico, vamos a tener que acá tres, ¿no es cierto? Que tenemos la fuente de poder, el motor, jaula de ardilla y el dinamómetro conectado mecánicamente, acuérdense, a través de la polea con una correa, y se nos pide que setiemos directamente nuestro dinamómetro en 0 newton, ¿ya? Y vamos a medir la corriente de línea, activando nuestro switch de alimentación y vamos a medir efectivamente y vamos a ver cuánto es la velocidad que tenemos acá, pero que la vamos a sacar directamente desde nuestro dinamómetro. Luego, que es el procedimiento que hemos explicado, yo voy a detener mi dinamómetro en el punto que hice parar, voy a configurar con la perilla giratoria para aumentar el par a 0,3, ¿no es cierto? Una vez que yo tenga el par, recién pongo en marcha el sistema y ahí puedo medir las corrientes y anotar los valores que se me entregan directamente. Si quiero hacer el cambio completo, dijimos, detengo el dinamómetro, lo gradúo al torque que me piden que es 0,6 y una vez que esté listo, pongo en marcha y anoto la velocidad que me está registrando en el display. Y aquí les voy a dejar como práctica el de 0,9 y 1,2 para que ustedes también puedan ejercitar, no solamente copiar los valores que tienen aquí dentro de la guía, sino ir viendo el uso del software para apropiándose de mejor manera para las soluciones a futuro. Y las preguntas de cierre de esto van a ser las siguientes. ¿Cuál es la comparación entre estrella y delta? En sus propias palabras, el por qué. ¿Qué pasa en cada una de ellas con las corrientes, con los voltajes, con la velocidad, con el torque? ¿Qué está sucediendo? Número dos, y una incógnita. ¿Qué pasaría si yo dijera que el motor parte en triángulo y después en estrella? ¿Qué complicaciones podría traer o qué ventajas podría yo obtener? ¿O es inapropiado? ¿O qué pasaría con la velocidad, con el par, con el torque o con lo que corresponda directamente? ¿Ya? Es hacer un análisis más exhaustivo, ¿ya? En comparación a los valores que hemos registrado del por qué la configuración siempre se dice que es estrella delta, pero no delta estrella, ¿ya? Y luego ver lo que es la interpretación de la lectura de la velocidad versus el torque. ¿Qué pasa cuando un motor tiene carga? Eso quiere decir que está el eje mecánicamente adosado y tiene que trasladar una carga mecánica. ¿Qué pasa con el torque versus la velocidad? Explicándolo muy brevemente, pero con sus propias palabras, pero ciñéndose, claro y en específico, a los valores obtenidos. Y después los diagnósticos y cómo vamos a hablar, que es lo que dijimos anteriormente, entre lo que son los circuitos desbalanceados y los circuitos balanceados. ¿Ya? Que no todo el tiempo vamos a tener sistemas balanceados. Muchas veces nos vamos a encontrar con circuitos, con sistemas de alimentación o en alguna carga en que las corrientes van a ser dispares, distintas, o los consumos en un motor, por X motivo, una bobina, a lo mejor sufrió alguna avería, algún calentón, se sobreexcitó, ¿no es cierto?, perdió su barniz y a lo mejor va a tener una corriente distinta que las otras dos. ¿Qué va a suceder con el motor? Entonces, a eso los invito a que puedan ir analizando y viendo cada uno de estos puntos, pero ya desde un punto de vista más bien práctico, técnico y profesional con las respuestas que tienen que obtener.
Y finalmente los dejo invitados para la cápsula número 3, en la cual vamos a introducir lo que es el adquisitor de datos, un instrumento que nos va a permitir alivianar todo este proceso de adquisición de datos e ir viendo en una forma más gráfica, práctica, todos los valores que hemos estado realizando anteriormente, sin dejar de lado que lo que hicimos ahora es lo que se hace en el mundo práctico. Pero después, cuando uno a través de la simulación, uno va a ocupar lo que se llama un adquisitor de datos que te entrega mucho más posibilidades. Por eso los dejo cordialmente invitados a que sigan la cápsula número 3 de lo que es la asignatura de control de máquinas eléctricas rotatorias. No se lo pierdan. Quedamos atentos a cualquier duda, consulta que ustedes necesiten para esta asignatura. Sin más, me despido atentamente de ustedes, Alejandro Espinosa.